Buenas noches. ¿Qué es el coaching? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo puede el coaching ayudar a una persona en su día a día, en sus situaciones, en el logro de sus objetivos? ¿O es el coaching pura teoría, puras ideas, puras emociones no trasladables a la parte práctica? Para eso, en esta primera conversación, tenemos la noche de hoy al profesor Luis Caridad, un querido amigo. El profesor es abogado, magíster en ciencias gerenciales, especialista en derecho procesal, docente universitario a nivel de posgrado en el área de conflictos, asesor corporativo, negociador y master coach desde el año 2014. Por mi parte, Roberto Gotera, soy abogado también, mediador, coach ontológico en formación, con estudios en educación financiera y finanzas personales, padre y esposo. Buenas noches, profesor. Un gusto saludarlo, un gusto escucharle. Qué agradable estar aquí con usted discutiendo de este tema. Es una autoridad, sin lugar a dudas. Y vamos al grano, profesor. Cuéntenme un poco, hábleme del coaching. Hola Roberto, buenas noches. Encantado de estar acá en esta primera conversación que estamos teniendo. Gracias por invitarme a tu magnífico proyecto. Y bueno, ciertamente es muy importante que podamos compartir con el resto sobre nuestros aprendizajes en las aulas referente a coaching, pero más allá y que tenemos en la práctica, porque es sumamente importante y trascendente en la vida. Dando un poquito de inicio al tema, fíjate que el coaching es una disciplina sumamente enriquecedora, porque lo que busca es generar cambios concretos en las vidas de las personas. El coaching a veces está un poquito fuera de onda de lo que significa, a veces nos cuesta hasta un poquito pronunciar, ¿no? Pero fíjate que es algo bien sencillo, porque el coaching, la palabra como tal, tiene sus orígenes en la palabra coche, que coche en los tiempos 1960 o hace mucho tiempo atrás, era una palabra que venía en formación de Hungría incluso, cuando hacía referencia a que el coche era el que transportaba a las personas, el vehículo que transportaba a alguien de un lugar a otro. Pues justamente el coaching, haciendo el traslado de esta metáfora, que es la ciencia del coaching como tal, justamente eso es lo que es. El vehículo como tal es el proceso de coaching, el coach es la persona que maneja ese vehículo y que pretende transportar a alguien de su estado actual hacia su estado deseado. Ese proceso, ese camino, un proceso de transformación, es un proceso de cambios. Buscamos realmente trabajar lo mejor de la persona para sacar el máximo potencial, para realmente maximizar sus potencialidades, sus habilidades, sus capacidades y llevarlo realmente al estado deseado, que es el estado superior. La persona puede estar bien, pero siempre podemos estar mucho mejor. Podemos estar en búsqueda constante de eso que me falta en mi vida, en las distintas áreas, pues el conocimiento en las distintas áreas de la vida como tal, puede ser familiar, personal, económica, laboral, cualquiera de las áreas o aristas importantes para la vida de la persona. Y podemos sin duda alguna así diagnosticar cuál es ese estado actual, cuál es ese estado deseado, a dónde quiere llegar la persona, qué competencias quiere potenciar, y realmente es lo que quiere trabajar sesión tras sesión, que metas concretas que dependan de él evidentemente, para poder de la mano con el coach en ese proceso de aprendizaje y crecimiento, poder justamente abordar cada una de esas metas y maximizar sus recursos y capacidades. Perfecto, profesor. Sí. ¿Cómo ha sido tu experiencia? Perfecto. Fíjese, y yo le permito darle mi breve experiencia en esta formación que estoy cursando de coaching ontológico, porque más allá de que las metodologías pueden ser distintas, como lo hemos conversado en otras ocasiones, creo que el fin es muy parecido, sino el mismo. En mi caso, le cuento que solo con la parte teórica, cuando la estudié al inicio, en el primer cuatrimestre, se divide por cuatrimestre mi formación, solo en la parte teórica ya me pidió a mí hacer un cambio en mi vida. De hecho, este tipo de actividades ya lo son. Yo soy abogado, como ya comenté al inicio, y antes era lo que decían por ahí, muy abogado. Por ahí un poquito la mente un poco cerrada, lo mío era el derecho, las leyes, un juicio, una prueba, que está bien, amo mi profesión y sigo viviendo de ella. Pero me di cuenta que uno puede buscar más, lograr más. Entonces, y ya para ir poco a poco enfocando en lo práctico, según mi criterio, y quiero escuchar por supuesto su opinión, yo pienso que la parte del compromiso de la persona es fundamental, porque en efecto en el proceso del coaching, uno obviamente trabajará con el coach
mediante la metodología, las preguntas, el investigar, la exploración, todo lo que ya conocemos de la metodología del coaching. Pero todo eso, para llevarlo a la práctica, requiere el compromiso de la persona, que la persona de verdad, es mi criterio y escuchar su opinión, de verdad quiera lograr ese cambio, de verdad quiera transportarse de esa realidad actual a la ideal, un poquito de reprogramación mental que ya tocaremos, y ahí de a poco ir logrando en la práctica, ir viendo en la cotidianidad, en el día a día, lo que son los cambios, de alguna manera motivados por el proceso de coaching. Yo creo, es mi criterio, que esa es la conexión que hay en ese campo, llamemos así, emocional, teórico, de lo que es el coaching y la práctica. No sé qué piensa usted al respecto. Bueno, fíjate, lo que estás diciendo es sumamente importante porque en principio hay que aclarar que el coaching es un proceso individual, espontáneo y voluntario. Realmente es la persona que va a estar como coach o como cliente en la sesión de coaching la que debe necesitar ese proceso de cambio. Nadie puede venir obligado a una sesión de coaching, no es prudente ni beneficioso pues que esté, por ejemplo, un colaborador en una gran organización en una sesión de coaching obligado porque su jefe se lo impuso. O un hijo, por ejemplo, o adolescente, porque sus padres y su madre lo obligan a generar un cambio. Porque los cambios sinceros, los cambios reales, vienen realmente de la conducta del individuo y como individuo es evidentemente individual, valga la redundancia. Claro. Es un ser con pensamientos, emociones, necesidades, distintos puntos de vista y bueno, y que definitivamente tiene su propia historia. Entonces, en razón de eso, tenemos sin duda alguna distintas situaciones, distintas experiencias, porque cada quien viene a sesión por una necesidad particular. Pero el punto de coincidencia entre esas distintas personas, sin duda alguna, sí es esa necesidad de cambio. Sí es esa necesidad o esa hambre, por así decirlo, de generar cosas positivas en su vida. A veces, mira, me ha tocado la experiencia de que hay personas que llegan a sesión sin saber exactamente por qué quieren estar en sesión. Saben que les falta algo, saben que no saben exactamente cuál es la meta, cuál es el área de su vida en la que pueden mejorar, pero saben que pueden estar mucho mejor. Para esto, me adelanto, hay una herramienta fundamental, una herramienta súper interesante que es de diagnóstico, que generalmente yo la aplico en las primeras sesiones, que son las sesiones de diagnóstico, que se llama la rueda de la vida. Lo comentaba en otra entrevista que me habían invitado, porque creo que por ser la primera conversación que estamos teniendo es sumamente importante partir del inicio de las cosas, ¿no? Y la rueda de la vida no es otra La rueda de la vida, cosa. ok. ¿Perdón? La rueda de la vida, correcto. Sí, la rueda de la vida. Okay. La rueda de la vida no es otra cosa que un círculo. Imagínate, lo comparo con una torta, y esa torta vamos a fragmentarla, vamos a separarla en distintos pedazos, de forma tal de que cada pedazo de esa torta represente un aspecto de la vida del cliente que él quiera trabajar. Por ejemplo, la parte personal, la parte familiar, la parte laboral, la parte de pareja, la parte de prosperidad, y así sucesivamente todos aquellos aspectos de la vida del cliente en donde lo que se busca con esta herramienta es medir niveles de satisfacción actual, determinar qué tan satisfecho de 0 a 100 se siente la persona en este momento de la vida en donde estamos aplicando esa rueda en ese aspecto particular. Al mismo tiempo, una vez que el cliente ya diseña todo o descubre todos sus estados actuales a nivel de satisfacción en cada uno de estos aspectos, va a indicar cuál es el nivel de satisfacción deseado en ese mismo aspecto. De forma tal de que una vez completada la rueda, él pueda observar cuáles son las brechas que existen entre ese estado actual y ese estado deseado, y que con base pues en estas brechas y con base en la observación que el cliente va a hacer de su propia rueda de la vida, él pueda determinar qué aspecto considera que de trabajarlo va a potenciar los otros aspectos de su vida. Es decir, los va a fortalecer. Entonces, allí, a partir de allí, de esa observación y ese descubrimiento del cliente, es cuando comienza él a determinar qué aspecto de su vida de trabajarlo va a ayudar al resto y comienza a formarse la meta. ¿Okay? Es una meta, la meta es importantísimo aclarar que es una meta que tiene que ser personal, es una meta que tiene que ser individual, es decir, que la meta depende de él, porque si la meta depende de otras personas, lamentablemente por no estar en sesión, Claro. no puede garantizar su meta. La meta debe ser incluso desafiante para el cliente, a los efectos de que se puede determinar cuánto le va a costar esa meta, cuáles van a ser los costos que realmente él deba tener.
Y por ser tan importante la meta, por ser el punto de partida de todas las sesiones, vamos a invertir como coach el tiempo necesario para la determinación y limitación de esta meta, los efectos de que bien claro. Sin embargo, y ya para terminar la palabra a ti, la meta no es absoluta en principio. La meta, el cliente puede determinar una meta en este momento, o puede venir con una meta ya para la sesión, y en el devenir y en el diagnosticar, en la determinación de ese tema, es muy probable, generalmente sucede, que existan metas redimensionadas. Es decir, el cliente llega con una opinión, cree que es el aspecto de la vida que va a trabajar, y escuchándose, mediante la conversación especializada que tenemos, y escuchando sus propias respuestas a las preguntas que se formulan en la sesión, se da cuenta de que la meta original no es tal meta principal, sino que existen metas subyacentes, propósitos escondidos que explorando y explorando salen a flote, y él se da cuenta pues de que es realmente la meta que desea. Sí, en efecto, en las pocas sesiones de práctica que he tenido hasta ahora como coach, me ha ocurrido eso. En efecto, la persona me indica que quiere trabajar determinado tema y conforme la conversación avanza, nos damos cuenta que en realidad la situación, quizás la situación a trabajar en ese momento es otra. Obviamente, según la metodología que yo he aprendido, sí es importante que la persona dé su consentimiento para irse por ese tema. Por lo menos, como le digo, en la metodología de coaching ontológico que yo he estudiado. Y usted mencionó algo que es muy importante, bastante importante, y es que en efecto, digamos que el objetivo del coaching es el cliente o el coachee. No es otra persona que ni siquiera está presente en la sesión. Porque alguien puede llegar a decir, no, porque yo tengo un problema con mi padre porque la actitud de él es de tal manera. Perfecto, pero es que tu padre no es el que esté aquí en la sesión. Estás tú. Así. Entonces tenemos que trabajar el tema desde la perspectiva tuya, no de una persona que no está presente en este momento. ¿Ok? Entonces eso me parece bastante interesante, el tema de centrar